Para apreciar el lado artístico de la urbe, Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Una revisión al arte que habita en esta gran jungla de asfalto. Emotrópolis, con Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Porque las ciudades son más que metal y concreto. Emotrópolis. Bienvenidos. Los comentarios expresados en esta transmisión son responsabilidad de sus autores. Estación de Radiodifusión Radio IPN 95.7 FM. Hola, ¿qué tal, queridas y queridos radioescuchas? Esto es Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Estamos en una emisión más de este programa conducido por José Antonio García Ayala y Ulises Paniagua. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Roberto Domínguez Cáceres, quien nos hablará acerca de literatura, ciudad y cine. Y también tenemos a Rocío Betsabe González de Arce, quien nos hablará acerca de los radiometrajes que ha preparado acerca del cine mexicano. Pues bienvenidos, querida Rocío, bienvenido, estimado doctor Roberto Domínguez Cáceres. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Es una costumbre de este programa que nuestros invitados se presenten en sus propias palabras. Quisiéramos preguntarte, ¿quién es Roberto para Roberto Domínguez Cáceres o viceversa? Hola, pues muchas gracias por la invitación, Ulises. José, pues soy lector, creo que antes de otra cosa me presentaría como lector, y también últimamente soy caminante en la ciudad, hago trayectos por la ciudad y entonces he combinado estas dos actividades los últimos años, y pues en este ratito que tengamos vamos a hablar un poco de eso, de mi relación con la ciudad y con la literatura y cómo constantemente las caminamos ambas. Pues para conocer un poco más acerca de estas actividades donde se incluye esta parte neonómada que se dice ahora de flaneur del doctor Roberto Domínguez Cáceres, vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista con José Antonio García Ayala. La entrevista en Emotrópolis. Estimado Roberto, ¿cómo se nutre la literatura y el cine de las ciudades y en específico de la Ciudad de México? Yo creo que la primera parte de esa compleja pregunta la respondería diciendo que el cine y la literatura, los dos, son productos de la ciudad. Es decir, no se puede pensar en ninguna de estas dos industrias culturales, como le decimos ahora, sin la presencia de grupos organizados alrededor del trabajo, un trabajo organizado alrededor de la fuerza laboral, ¿no? Por ejemplo, de características de fuerza masculina, femenina en ese entonces, porque la novela desde su origen ha sido un relato que se cuenta a gente que trabaja, a gente que está en la ciudad. Y si así bien los escritores tenían que venir a las ciudades porque aquí estaban las imprentas, los lectores conseguían los libros en la ciudad. Entonces es muy obvio pensar en que la lectura de una novela, no siempre la lectura como la imaginamos ahora, sino la lectura que hacía el autor de sus páginas frente a un auditorio, se daba en la ciudad. En ese sentido, la novela recoge mucho una tradición también urbana completamente de la polis, que es el teatro, y para mí era muy obvio pensarlo antes como un resultado casi homónimo de industria y desarrollo tecnológico, que el cine también salga en la ciudad. Es decir, las primeras películas que nosotros conocemos, si le hacemos caso al origen en Francia, se hacen por los hermanos Lumière, por ejemplo, o por Georges Méliès, se hacen en los suburbios de París, porque ahí están las condiciones atmosféricas de luz, porque hay esta cosa rara que se llama electricidad y está ahí cerca, y entonces ambas industrias, la literatura y el cine, están íntimamente ligadas a la ciudad. Eso sería la primera parte. La segunda, creo que hay una divergencia, y es cómo usan la literatura y el cine la ciudad.
y parecería entonces muy lógico pensar que pues, la usan igual o que son escenarios, pero más bien ha sido muy diversa la utilización o la aparición de la ciudad en la novela y en el cine. Ambas, novela y cine, han sido fundamentalmente géneros exóticos, ¿no? Que abandonan lo presente para irse a lugares desconocidos, a parajes fantásticos, a zonas históricas desaparecidas. Entonces, los primeros escenarios de la novela pues es la Edad Media, por ejemplo, ¿no? A pesar de que surge siglos después de la Edad Media, los primeros escenarios novelescos, pensamos en el Quijote, son escenarios medievales. Los primeros escenarios del cine no tienen nada que ver con los escenarios de las películas, ya como las conocemos ahora, o de los cortos fílmicos, no tienen nada que ver con lo que está alrededor de la ciudad, sino más bien se van a Egipto, se van a islas paradisíacas, se van a palacios que nunca existieron, etc. Entonces, creo que ahí sí se nos complica un poco la respuesta, porque cine y ciudad están relacionados tecnológicamente, pero hay que esperar un poco de desarrollo para que la ciudad empiece a ser la protagonista del cine como lo es ahora. Y en el caso de la literatura, cerraría esta parte diciendo que muy pronto el espacio habitacional, el espacio de las agonías de los personajes cambió del campo, de la novela pastoril, que no es de mis favoritas, a una novela urbana, es decir, a una novela con problemas de la polis. Y dinos, Roberto, ¿qué relevancia tienen los diversos lugares representativos de la Ciudad de México en la construcción de las narrativas literarias y cinematográficas? Creo que en varios órdenes, cuando hablamos de la ciudad, en general en la literatura, casi nunca aparecen partes muy señeras de las ciudades, ¿no? Aparecen elementos que yo diría que son como arquetípicos de la ciudad, como la plaza, la iglesia, el cadalso, es decir, o la piqueta, es decir, las zonas en las que se torturaba a los presos, por ejemplo, o también aparece la cárcel. Y si me preguntas, yo creo que de las primeras novelas que están relacionadas con la Ciudad de México, como es el Periquillo Sarmiento, pues vamos a ver que lo que aparece de la ciudad es la calle. Aparecen las calles y no las de postín, sino las calles que diríamos hoy, ¿no? De mala fama o de mala muerte, porque es justamente ahí donde se desarrolla la escena del pícaro, ¿no? O sea, el primer personaje de la novela mexicana, Lizardi, es el pícaro, es decir, es el transeúnte, es el que vive en la calle, y por lo tanto hay que hacerle pues una serie de retórica, una serie de presentación para asimilarlo a un ambiente, en el caso de la Ciudad de México, que es una ciudad que siempre ha sido caótica, que siempre ha estado llena de ladrones, que siempre ha estado lleno de malvivientes y que ha habido una buena sociedad, que siempre se denomina a sí mismo, ella misma, ¿no? Como buena sociedad, que está, ¿no? Asaltada siempre por la otra sociedad. Y entonces la novela en la novela y la Ciudad de México, ahí sí tiene una relación muy estrecha a través de sus calles. Entonces podremos ir viendo a lo largo de su historia que la novela va señalando algunos rumbos de la ciudad. Es común que aparezca la Alameda, que aparezca lo que luego se va a llamar el Zócalo o la Plaza Mayor, o que aparezca la Catedral, o que aparezca la sombra del templo de la Colegiata, o aparezca también la Iglesia de la Soledad. O sea, van apareciendo lugares paulatinamente en la literatura. No voy a señalar exactamente algún autor, pero sí voy a señalar que a cada lugar se le atribuyen algunas características, ¿no? Entonces vamos haciendo de la ciudad otro personaje y las calles se van animando, ¿no? O sea, se les da nombre, se les dan voluntades, hay calles que acechan, hay calles que atemorizan, es decir, como si la calle y no la gente en la calle fuera quien estuviera haciendo esa acción. O al mismo tiempo, pues decimos la plaza reúne, pues la plaza no reúne, la gente se reúne en la plaza, ¿no? Entonces hacemos muy fácil esta retórica de la animación, o sea, porque vemos que la ciudad es tan cerca a nosotros que la consideramos ya un personaje. A veces es un personaje femenino, la ciudad puede ser mujer, pero a veces también es hombre, ¿no? Y a veces es un colectivo. Para dar otro salto, diría yo también que la ciudad ha sido, específicamente la Ciudad de México, ha tenido como grandes hits, ¿no? Hay lugares que aparecen muy frecuentemente en el imaginario de los escritores. Y pienso en una específicamente muy, muy contemporánea, para mí es Guadalupe Nettel, para quien la Ciudad de México en su novelística aparece siempre con lugares que no abordan los hombres.
o Viviana Camacho, por ejemplo, ¿no? que Ulises conoce bien, que yo creo que sí hay una manera en cómo la escritura hecha por mujeres se relaciona con la ciudad, y no crean ustedes que las mujeres hablan de la casa y el hogar y de lo íntimo y los hombres de lo público, eso aquí no es válido, sino más bien que se relacionan de otra manera los espacios. Y en el caso de la Ciudad de México, insistiría yo en que se habla más bien de la ciudad como un todo, un todo desconocido a veces, y entonces la ciudad va teniendo características como de monstruo inabarcable. Es muy curioso que ya desde Balbuena en Grandeza Mexicana vemos una ciudad que es inconmensurable, dice él, ¿no? Pues no es una ciudad tan inconmensurable como la de hoy, pero Balbuena ya habla de una ciudad inmensa, ¿no? De una ciudad que se tarda mucho en recorrer, de lejanísimas partes como Coyoacán, ¿no? o como Tlalpan, cuando él está pues a muy pocos metros de donde estamos nosotros acá, en el centro de la ciudad, y bueno, se antoja muy lejos, ¿no? Ir hasta parajes como Cuautitlán, por ejemplo, ¿no? Y paulatinamente, a lo largo de estos últimos, que diría yo, unos 100 años, la ciudad también se ha ido convirtiendo en barrios, en tipos de personaje que aparecen siempre asociados a algunas actitudes. Entonces, es interesante que creo que viendo el mapa de la Ciudad de México podríamos hacer un recorrido literario por él, pero también leyendo novelas podríamos hacer un recorrido geográfico, topológico de la ciudad. Y creo yo que son dos vías que se combinan. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa bajo el maravilloso lenguaje de la música. Vamos a escuchar la canción número 3, que se llama Zapateando un Son, del disco de La Lógica Insensata, del cantautor mexicano Benjamín Rosas. La música de la ciudad en Emotrópolis. Zapateando un son, Candelita sorprende al cantor. En la fiesta candelaria el verso, en el río unas coplas al valor, dejando huellas en la playa corazón. Y un viento de la sierra bajará, improvisando aciertos que el falsete campesino llevará al mar. Al sol, los paseos en las balsas de la flor, las estrellas de coral que decoró, a las palmeras, los veleros y mi voz, briseando la marea corazón. Y un viento de la sierra bajará, improvisando aciertos que el falsete campesino llevará al mar, zapateando un son. La música de la ciudad en Emotrópolis. Hola, estamos de vuelta en tu programa Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, en esta charla bien interesante con Roberto Domínguez Cáceres acerca de literatura, cine y ciudad.
Les recomendamos las redes sociales: Facebook Radio IPN Oficial, Twitter @Radio IPN Oficial, correo electrónico radioipn@ipn.mx y el teléfono en cabina 5624-2012. Estamos en Radio IPN 95.7 de frecuencia modulada. Vamos a la segunda parte de esta entrevista. La entrevista en Emotrópolis. Roberto, en correspondencia a la respuesta anterior, ¿cuál es la relevancia de los lugares más importantes de la Ciudad de México para el cine? Creo que el cine contemporáneo mexicano, estoy pensando en los recientes, acabamos de comentar la segunda versión de Complot Mongol, por ejemplo. El cine tiene la capacidad de reinventar la ciudad en cada película, y aquí teníamos un elemento bien interesante en el que la ciudad, si en la literatura puede tener un corte, digamos, realista, puede tener un corte de verosimilitud, en el cine la ciudad se expresa en términos completamente emocionales, ¿no? Por eso de ahí la fortuna que estemos hablando de eso aquí, porque la ciudad se reemociona desde el personaje, no es un escenario donde caminamos. Es decir, si si alguien nos ve por un dron y nos ve caminando por el Zócalo, pues no hay relación entre nosotros y el espacio más que lo que la cámara nos dé. Pero en el cine, si nosotros vamos caminando por el Zócalo y lo atravesamos de izquierda a derecha o de norte a sur, hay una emotividad, es decir, eso pasa algo con nosotros en el plano, pasa algo en la historia, y entonces el espacio se convierte en un subrayado de la emoción del personaje. Entonces habría que ver que en el cine hay lugares que tienen ya emociones previas, como el Zócalo, el Monumento de la Revolución, Reforma, un basurero, Tláhuac o Tepito o Ciudad de Nezahualcóyotl o el borde de Xochiaca, que a lo mejor van a tener connotaciones muy interesantes, ¿no? que pueden renovarse en una película, y entonces la relación yo creo que es muy estrecha, porque un buen director lo que hace es luchar con ese significado previo de la ciudad y darle otro, ¿no? Entonces, por eso es que a veces ahora pasamos frente a una calle en la Colonia Roma y decimos, mira, aquí se filmó tal cosa, ¿no? O empezamos a ver la Colonia Roma desde la película. Entonces ya no nos basta la ciudad como tal, sino ahora usamos el cine como referencia a la ciudad. Y eso me parece muy valioso, como una relación entre la ciudad y el cine, que el cine puede hacer más significativa la ciudad que vivimos todos los días. ¿Cuál es el papel que ha jugado lugares como los multifamiliares que tú has estudiado, ¿no?, en el cine mexicano? Sí, he tenido la fortuna de poderme aproximar a algunas cintas que tratan sobre el tema, y lo que a mí me llama la atención es que el multifamiliar, que es un hito en el desarrollo urbanístico de la ciudad máquina de Le Corbusier y una aplicación directa de Mario Pani en el caso mexicano, y que luego tiene una larga evolución y una gran crisis, y ahora estamos en un impasse donde los desarrollos habitacionales son de otra manera. Pues el multifamiliar es un espacio que ya estaba en la literatura desde novelas como La Colmena de Camilo José Cela, o estaba en la literatura como El Barrio, pero estos multifamiliares hacen las veces de nuevos barrios, ¿no?, de nuevas concentraciones sociales, comunidades a veces forzadas por el espacio a convivir en pasillos, en plazas, y entonces el multifamiliar se convierte en un sinónimo de otra forma de socialidad. En el caso mexicano, el multifamiliar, estuvo representado en contraste al barrio, en contraste a la colonia residencial, y entonces si nosotros vemos películas de los años 50, quienes vivían en un multifamiliar pues trabajaban en el gobierno, ¿no? Eran empleados, eran burócratas, era gente de bien, era gente que tenía un futuro. Mientras la gente que vivía en el barrio pues a lo mejor era más pobre, pero era más auténticamente buena, ¿no? Entonces hay una serie de estereotipos que se presentan ahí, y obviamente alguien que vivía en un departamento de soltero pues ya se pueden imaginar de qué se trataba su vida, ¿no? Entonces tenemos una relación muy estrecha entre el espacio múltiple, y por eso se habla de lo múltiple,
múltiple, ¿no? El multifamiliar en el cine como una representación de un proyecto de país. O sea, el multifamiliar es la encarnación de un proyecto de país que se dio, que fue posible, pero que dependía de un estado de, creo yo, de permanente infancia de sus habitantes, porque había un padre que era el gobierno que lo administraba. Y el cine lo remarca, ¿no? El multifamiliar está administrado por alguien más. Sus habitantes no son autónomos, sus habitantes dependen de alguien más. Eso obviamente cambia, y cambia brutalmente. Hay una película que yo les recomiendo que vean, dos para comparar ese multifamiliar y terminar mi respuesta. Una es de Benito Alasraqui y es ¿A dónde van nuestros hijos?, que es una película preciosa basada en una obra de teatro de Rodolfo Sigli. La obra de teatro se llama Medio Pelo y la película se llama ¿A dónde van nuestros hijos?, en furioso Technicolor, y todo el drama de esta familia sucede en el multifamiliar Miguel Alemán. Entonces todo lo que ocurre en la película, en donde está toda una familia que viene de Durango y llega a la ciudad y sufre la ciudad, se desarrolla ahí. Entonces el escenario es el multifamiliar. Ese mismo espacio está utilizado por Gustavo Loza en La Otra Familia, una película que es la primera película que se atreve a hablar de una familia homoparental y las vicisitudes que tiene para adoptar un niño. Y justamente en ese mismo espacio, que en los años 50 era el de la familia prometedora, ahí vive la madre drogadicta, ¿no? Y me parece muy significativo que el cine retome qué le pasó al multifamiliar, qué le pasó a la familia mexicana, anclándola en el espacio del multifamiliar. Entonces, para mí es muy significativo que están unidas, ¿no? Lo que le pasa a la familia le pasa al multifamiliar. Lo que le pasa al núcleo de cuidado le pasa al multifamiliar. Y coméntanos, Roberto, ¿por qué es pertinente hacer un análisis sobre las narrativas literarias y cinematográficas sobre la Ciudad de México desde una perspectiva de género y paz? Bueno, creo que es una excelente pregunta porque la ciudad, como dije al principio, se podría ver como hombre o como mujer, hay caracterizaciones para esa, pero la ciudad es fundamentalmente un concepto hegemónico y yo creo que heteropatriarcal. Y una ciudad también trazada muchas veces con unas intenciones que hacen violento el espacio. Y entonces yo creo que las aproximaciones contemporáneas deben partir de la perspectiva de género, es decir, de contar a las mujeres en el escenario público, de hablar de las mujeres, lo que dicen las mujeres, que los hombres no que no lo digan, sino que lo dicen siempre de su manera. Y entonces esta literatura escrita por mujeres merece también ser aproximada desde el género, desde la perspectiva de género, para sacar otros valores a estas relaciones, ¿no? Y muy brevemente, al hablar de la perspectiva de la paz positiva, pues hablamos de una ciudad que está en constante, que debería estar en constante diálogo. O sea, la perspectiva, el enfoque desde la paz habla mucho de poner en el centro, de destacar en el centro el cuidado, el precio económico del cuidado, que esta ciudad a veces ningunea. O sea, una ciudad masculina basada en órdenes de trabajo, en horarios de trabajo, que a veces no toman en cuenta el cuidado de la familia. Entonces ahí tenemos un campo muy fértil para seguir estudiando la ciudad y el cine, por supuesto. Ahora vamos a escuchar a nuestra segunda invitada, Rocío González de Arce, quien nos compartirá un breve análisis sonoro del cine como parte de sus radiometrajes. Adelante, Rocío. Mira, Roberto, qué tranquilo, qué sencillo, qué bucólico y hermoso es el paisaje que tenemos delante. Todos los caminos, de todas las montañas, de todos los rincones de este vasto hogar que es nuestra patria, conducen como por milagro a un mismo sitio, la Ciudad de México. Todo mexicano que se aventura a cruzar los paisajes de su patria descubre al final de la jornada esa ciudad única en el mundo, verdadero orgullo de América que nuestros antepasados dejaron recostada sobre las aguas de un lago y bajo la vigilante protección de unos volcanes. Dirigida por Chan Urueta, esta película del Can al Mambo le otorga el papel de centro neurálgico del país a la Ciudad de México. Como pudimos escuchar, la urbe se compara incluso con la capital del gran imperio romano, pues cuando don Susanito, el protagonista del film, dice que todos los caminos conducen a la Ciudad de México, juega con el famoso adagio, todos los caminos llevan a Roma. Roma, considerada el centro del mundo occidental, se compara pues con la Ciudad de México como el centro de la patria.
La centralización de bienes y servicios en la capital, en conjunción con la falta de oportunidades de trabajo y la marginación socioeconómica de ciertas regiones del país, así como con el poco o nulo apoyo al campo que tuvieron como consecuencia la llegada masiva a la Ciudad de México de migrantes provenientes de todos los rincones del maltrecho campo mexicano. Sin embargo, para la década de los 60 del siglo pasado, el milagro mexicano se había agotado, el campo se encontró en condiciones de abandono y la Ciudad de México fue incapaz de proveer de lo más indispensable a sus habitantes recién llegados. La capital dejó de ser la tierra prometida para convertirse en una pesadilla para quienes desde la provincia mexicana llegaban a ella. Escuchemos cómo pinta la ciudad Pascual a su compadre Serafín Mora, un provinciano recién llegado a la metrópoli en busca de mejores condiciones de vida para su familia en esta película de 1986. En este fragmento de la película La Tierra Prometida, así, entre signos de interrogación, el director Roberto G. Rivera pone a debate la idea de la ciudad como el paraíso perdido. Otras películas del mismo autor denuncian esto mismo. Por ejemplo, las dos partes de la muy famosa cinta El Milusos, que les recomiendo también que vean. Mientras tanto, me despido y los espero en un próximo radiometraje. Rocío, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, eso ha sido todo por hoy. Roberto, te agradecemos muchísimo tu presencia en esta cabina. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. José Antonio, nos despedimos. Hasta la próxima. En los controles técnicos, Alberto Vargas. En la producción, Marcelo Oliver. Nos escuchamos en la próxima emisión de Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, conducido por sus amigos Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Ciudad de México. Hasta la próxima. Todas las emociones contenidas en las ciudades confluyen en Emotrópolis. Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala te esperan el próximo miércoles para un nuevo recorrido sonoro por las expresiones artísticas de la gran urbe. Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades.